experimentos para proveer de la energía eléctrica a la industria mundial. En cuanto a lo que es el suministro de energía eléctrica, se popularizaron dos tecnologías. La primera fue los sistemas basados en corriente continua y la segunda fueron los sistemas basados en corriente alterna. Estas dos tecnologías empezaron a pugnar empezaron una competencia técnico-comercial para determinar cuál de ellas sería la que dominaría el mercado. Esta competencia se la denominó como la guerra de las corrientes. En pantalla ustedes pueden ver a los principales actores de este desarrollo, el señor Nikola Tesla, George Westinghouse y Thomas Alva Edison. Thomas Alva Edison fundó una compañía que se conocía como Edison Lighting and Electric Company, la cual posteriormente se convertiría en General Electric, una compañía que permanece hasta nuestros días. Esta compañía fue la que propulsó el desarrollo de la corriente alterna, mientras que George Westinghouse, con su compañía Westing Electric Company, fue la que propulsó o instigó el suministro de energía a través de una fuente alterna. La corriente alterna se caracterizó por ser más económica para poder transportarla y fue la vencedora de esta carrera, convirtiéndose en la tecnología dominante para el desarrollo de equipos eléctricos. ¿A qué me refiero? De ahí en adelante, todos los fabricantes y proveedores de equipos eléctricos, llámense generadores, motores, luminarias, etcétera, etcétera, desarrollarían de ahí en adelante sus equipos para que funcionen con corriente alterna trifásica de 60 o de 50 hercios. Así fue como se desarrolló nuestra tecnología eléctrica. Entonces, ¿qué fue lo que sucedió posteriormente? Es algo interesante. A mediados del siglo XX empezó a ver lo que es la revolución industrial a través de la automatización. En las industrias se incrementó el uso de semiconductores debido a que exigían nuevas prestaciones mucho más complejas. Entonces los motores y los arrancadores tradicionales ya no podían cumplir con esas expectativas y a mediados de esa década empezaron a aparecer equipos que con el uso de semiconductores podían cumplir con esas necesidades. El problema con el uso de semiconductores es que estos empezaron a suministrar al sistema ondas que no eran sinusoidales. ¿A qué me refiero? Ya habíamos establecido de que el desarrollo de la ingeniería eléctrica fue basado en sistemas de corriente alterna de onda sinusoidal de 60 hercios. El problema es que estos semiconductores utilizaban ese tipo de onda, pero entregaban al sistema una onda diferente, ya sea cuadrada, cortada o de diferentes formas. Este tipo de contaminación de los sistemas eléctricos con ondas de corriente y voltaje no lineales provocó que los equipos convencionales, o también conocidos como cargas lineales, empezaron a funcionar mal. ¿A qué me refiero? Cuando un equipo funciona con un sistema trifásico de corriente alterna de onda sinusoidal y entrega al sistema una corriente alterna de onda sinusoidal, a ese equipo se lo conoce como carga lineal. Pero cuando este equipo entrega al sistema una onda diferente, a ese equipo se lo conoce como carga no lineal. ¿Cuál es el problema? Que los equipos, ya sean cargas lineales o no lineales, necesitan recibir una onda sinusoidal de corriente alterna para poder funcionar correctamente. Entonces, para poder entender cómo opera este fenómeno de corrientes no sinusoidales, se utilizaron herramientas matemáticas para poder disgregar las ondas no sinusoidales en componentes sinusoidales. Esta herramienta se conoce como las series de Fourier, de tal manera que podamos entender los efectos de estas ondas no sinusoidales y en los equipos y sistemas eléctricos. A estas componentes sinusoidales disgregadas se las empezó a conocer como armónicas. Entonces, ¿cuál es el resumen? Las armónicas son las componentes sinusoidales de estas ondas no sinusoidales.
Como los equipos eléctricos están diseñados para funcionar con sistemas trifásicos o monofásicos de corriente alterna 60 o 50 hercios, estas nuevas ondas provocaron sintomatología y daños que en cada uno de los equipos vamos a explorar. En los motores, para que el motor realice un giro correcto de manera circular, el sistema tiene que ser totalmente trifásico y tiene que tener una onda sinusoidal perfecta, de tal manera que el giro del motor va a ser el adecuado. Cuando se presenta este fenómeno de los armónicos, el giro del motor ya no es totalmente circular, sino que empieza a vibrar. ¿Qué es lo que produce esto? En primer lugar, produce calentamiento, produce problemas en el eje, llegando incluso a poder deformarlo, produce problemas en los rodamientos, que son los que ayudan al giro del motor, y también se puede producir un cortocircuito debido a que el motor posee un entrehierro. ¿Cuál es el entrehierro? El entrehierro es el espacio entre el motor y entre el rotor y el estator. Como el rotor ya no está girando de manera circular perfecta, sino que vibra, la distancia entre el rotor y el estator empieza a variar continuamente, llegando a poder producirse una descarga que dañe la vida útil del equipo. De hecho, en pantalla ustedes pueden observar la fotografía de un estator que sufrió una descarga de cortocircuito precisamente por este problema. Otro daño interesante que realizan los armónicos en los motores es que producen calentamiento. ¿Cuál es el problema? El calentamiento debilita el aislamiento eléctrico de este equipo, llegando a disminuir su vida útil por este efecto. Vamos a ver qué producen o cuál es la sintomatología de la contaminación armónica en los transformadores. En los transformadores, ellos tienen un elemento de enfriamiento que se conoce como aceite. Él es el que recoge en los transformadores convencionales todo el calor de su sistema y lo envía al ambiente a través de un proceso de refrigeración. Como los armónicos producen un calentamiento adicional al trabajo del equipo, el aceite que enfría el transformador empieza también a calentarse por valores superiores a su nivel de trabajo, degradándose, afectando su aislamiento y disminuyendo su vida útil. Incluso, como nosotros conocemos, el aceite tiene una protección cuando se expande demasiado que se conoce como relé Buchholz. Ha habido casos en donde la contaminación armónica ha sido tan fuerte que se ha disparado la protección de sobretemperatura de un transformador. En los bancos de condensadores, estos equipos, por el hecho de tener una naturaleza capacitiva, producen los armónicos un exceso o sobrevoltaje en sus bornes. ¿Qué significa esto? El equipo, los condensadores, por efecto de la contaminación armónica, reciben sobrevoltaje del sistema y pueden disminuir su vida útil e incluso hay ocasiones que se funden o se queman. En las acometidas o los conductores eléctricos, estos equipos tienen el problema que cuando están energizados tienen una naturaleza básicamente capacitiva. Correcto, por lo que cuando en estos conductores existe la presencia de armónicos, pueden producir efectos de resonancia. También existe el deterioro del aislamiento del conductor por el efecto pelicular. Para entrar un poco más en detalle, el efecto pelicular es aquel que indica que en un conductor eléctrico, la corriente que se transmite a través de él se dirige a la superficie cuando mayor es su frecuencia. Los armónicos, su frecuencia es un múltiplo de la frecuencia fundamental que puede ser 60 o 50 hercios. Quiere decir que estos equipos operan a mayor frecuencia que el valor normal y por lo tanto se acumulan en la superficie del conductor, produciendo aumento de la temperatura y deterioro del aislante del mismo, llegando a la larga a producir descargas parciales o cortocircuitos.
En los interruptores y relé de protección, el tema es bastante importante. ¿Por qué? Los interruptores termomagnéticos funcionan a través del control de temperatura de la corriente que pasa a través de ellos. Como los armónicos producen valores de temperatura superiores, existe la posibilidad de que los interruptores produzcan falsos disparos debido a la presencia de armónicos en el sistema. Con respecto a los relés de protección, nosotros sabemos que todo relé de protección hace su operación a través de los transformadores de corriente y de tensión que censan los valores en el sistema. Como los armónicos producen variaciones tanto en la fase como en la frecuencia, existe la posibilidad que los relés de protección realicen falsos disparos debido a que la información que reciben de los transformadores de corriente y de tensión es equivocada. Incluso en los equipos electromecánicos, que bueno, a la verdad no están tan difundidos actualmente, se ha comprobado que la presencia de armónicos hacen que ellos operen sus curvas de protección de manera más lenta, siendo un grave peligro para la preservación de su sistema eléctrico. Por último, en los fusibles de protección, hemos visto a lo largo de todos estos equipos que los armónicos, de una u otra manera, uno de sus efectos más nocivos es la temperatura que ellos producen. Como el fusible es un elemento que es sensible a la temperatura, la presencia de armónicos hace que exista la posibilidad de falsos disparos debido al calor adicional que generan los armónicos. Vamos a hablar un poco de la norma IEEE. Debido al aumento de la contaminación armónica en los sistemas de potencia y los problemas que hemos visto hace poco que producen en los equipos eléctricos la presencia de armónicos, las diferentes escuelas de ingeniería eléctrica han tratado de establecer las responsabilidades entre el consumidor y el distribuidor en cuanto a la contaminación armónica. ¿A qué me refiero? Nosotros sabemos que en un sistema eléctrico existen dos protagonistas. Primero, las empresas distribuidoras, que son las que suministran el fluido eléctrico, y luego están los clientes, que son las que usan el fluido eléctrico. Como nosotros conocemos, el origen de los armónicos es el uso de equipos de electrónica de potencia o que utilizan semiconductores. Entonces, nació la necesidad de establecer responsabilidades en cuanto a quién es el que produce el nivel de contaminación armónica y segundo, cuáles son los niveles aceptables de contaminación armónica para un sistema. Con este propósito se han creado normas nacionales e internacionales, las cuales limitan los rangos permitidos de forma de onda de voltaje a suministrar por la distribuidora y a distorsionar por los consumidores. De todas estas normas, tanto americanas como europeas, una de las más populares es la norma IEEE 519, que nació en el año de 1992. Vamos a ver algunos detalles de esta norma. Esta norma trata principalmente con armónicos introducidos por cargas no lineales, con la finalidad de que más problemas de calidad puedan ser prevenidos. ¿A qué me refiero? Esta norma lo que intenta es establecer un límite de contaminación armónica en el sistema para asegurar que los clientes puedan operar sus equipos de manera normal. Una de las cosas que yo sí quiero dejar en claro, hace poco nosotros vimos la sintomatología de la presencia de armónicos en varios de los equipos eléctricos que tiene cualquier industria. Sin embargo, para poder entender cuál es el efecto de los armónicos, es necesario hacer un estudio de calidad de energía. ¿Qué me refiero? Si los motores se queman, si las luces fallan, si los conductores se sobrecalientan, es correcto que puede ser por una contaminación armónica, pero no necesariamente. Hoy en día, los sistemas eléctricos en las industrias son tan complejos que pueden ser varias las causas las que producen esa sintomatología.
Entonces, para poder determinar cuál es la real causa de los problemas que nosotros podemos tener en nuestra industria, la recomendación que nosotros podemos hacer como Precisión es hacer un estudio de calidad de energía. Y es en ese orden de ideas que existe la norma IEEE 519. ¿Por qué? Vamos a hacer una analogía con algo de uso común y corriente. Cuando uno se siente enfermo, sobre todo en estas épocas, cuando tiene fiebre, cuando tiene una sintomatología de enfermedad o de malestar, puede haber varias causas. Hoy incluso me hablan de que hay una especie de psicosis, que si te duele la garganta, si tienes fiebre o dolor de cabeza, tiendes a sospechar que te cayó este virus que está de moda. Pero la única manera de estar seguros es haciéndose un examen. En el sistema eléctrico es muy parecido. En una industria se pueden presentar diferentes fenómenos, diferentes problemas que no necesariamente pueden ser atribuibles a una contaminación armónica. O lo que es peor, pueden ser producidos por una contaminación armónica en combinación con otros factores o fenómenos. La única manera de poder entender qué es lo que está sucediendo es realizando un estudio de calidad del sistema eléctrico de nuestra industria. En ese orden de ideas, la implementación de la norma IEEE está siendo requerida cada vez más debido a que nuestras industrias en todos los lugares del mundo han incrementado el uso de equipos electrónicos de potencia, o en otras palabras, lo que anteriormente llamábamos equipos con semiconductores o cargas no lineales. Por ejemplo, uso de variadores de frecuencia, arrancadores suaves, PLCs, etcétera, etcétera. Estos son los equipos que hemos visto, son los que producen contaminación armónica, y la norma IEEE es la que define cuál es el nivel aceptable de contaminación. Volviendo a la analogía, volviendo a la analogía del examen médico. Cuando uno le sacan una muestra de sangre, le analizan todos los niveles de, bueno, yo no soy experto en medicina, pero he visto que se analiza colesterol, triglicéridos, azúcar, etcétera, etcétera. Y cuando le presentan a uno el examen, hay dos columnas. En la primera columna está el valor real que detectaron en nuestra sangre y en la segunda columna están los límites de ese valor de acuerdo a los estándares de medicina internacionales. La norma IEEE 519 hace algo similar y de hecho ese es el cuadro que ustedes tienen a mano derecha. Cuando uno hace un estudio de calidad de energía, va a encontrar varios fenómenos, las armónicas, los sag, los suelos, flicker, cosas que vamos a hablar en detalle más adelante, pero lo interesante de esta norma es que establece los límites aceptables o razonables, si lo queremos ver de esa manera, de contaminación armónica que permitan que nuestros equipos puedan laborar correctamente. Repito, la norma IEEE establece los límites o niveles aceptables o razonables de contaminación armónica y de todos sus efectos para poder lograr que los equipos trabajen de manera aceptable. Ahora surge una pregunta. Cuando mi nivel de contaminación armónica en mi sistema está dentro de los valores, la norma IEEE indica que nuestros equipos van a laborar correctamente o que mi problema no es producido por armónicos. La pregunta que surge es, ¿qué voy a hacer cuando los niveles de contaminación armónica en mi sistema superan lo que indica la norma? ¿Qué efectos me producen y cuáles son los remedios que debo de tomar? Para poder trabajar eso es que vamos a pasar a la siguiente diapositiva. Para poder controlar o mitigar los efectos o la presencia de armónicos en mi sistema, yo tengo que poner dentro de mi sistema un equipo que elimine esos armónicos. En otras palabras, para yo poder disminuir mi nivel de contaminación armónica, tengo yo que introducir en mi sistema eléctrico equipos que puedan detectar e eliminar los armónicos que tengo en mi sistema hasta volverlos a niveles aceptables o que estén dentro de la norma. Uno de los más populares o principales que yo puedo trabajar es reactor. Utilizar un reactor para disminuir mi nivel de contaminación armónica. Entonces, vamos a trabajar con ¿qué es un reactor?
Un reactor es esencialmente un inductor o una inductancia para los académicos. Físicamente es una bobina bastante básica, bastante simple, que genera un campo magnético alrededor de un núcleo cuando a través de esta bobina circula una corriente eléctrica. A mano izquierda ustedes pueden ver un ejemplo básico de lo que es un reactor. Cuando un reactor está energizado, en otras palabras, cuando en las bobinas o en los conductores eléctricos yo hago circular corriente, básicamente se forma un imán eléctrico donde la fuerza magnética del campo es proporcional a la intensidad de la corriente que fluye y al número de vueltas que da el conductor al núcleo de hierro. Una de las características que tiene un inductor o un reactor es que el almacenamiento de la energía en su campo magnético es reacio a un cambio de corriente. ¿A qué me refiero? Que debido al campo magnético que produce este reactor, cualquier cambio de corriente, la propia energía almacenada en su campo magnético la va a mantener. La principal propiedad de un reactor es su inductancia, la cual la podemos medir en henrios o también en milihenrios o microhenrios. ¿Qué es lo que pasa cuando yo coloco un reactor? Un reactor yo lo puedo poner antes o después de mi equipo que me está produciendo armónicos en mi sistema. Y este reactor, debido a las características de su campo magnético, van a hacer que los armónicos se quemen o se calienten en el mismo, eliminándolos del sistema. Sin embargo, hay que tomar en cuenta que si yo coloco el reactor antes de mi carga que produce armónicos, su efecto es distinto a que si yo lo colocara después de mi carga que produce armónicos. ¿A qué quiero yo llegar? Cuando yo coloco un reactor a la entrada, el efecto de este reactor es filtrar toda la energía que va de la fuente hacia mi carga. Quiere decir que la protección es para mi equipo que produce los armónicos. El reactor protege, por ejemplo, al equipo contra picos de voltaje, evita disparos que tenga mi equipo por el ruido ocasionado en las líneas y también, por ende, al eliminar los armónicos que recibe mi equipo, aumenta la vida útil de mi equipo. En otras palabras, cuando el equipo cuando el reactor yo lo coloco antes de mi equipo, de mi carga no lineal, por así decirlo, a quien yo estoy protegiendo es a mi carga no lineal. Pero cuando lo coloco después de mi carga no lineal, el efecto es distinto. ¿Por qué yo coloco un reactor a la salida de mi carga no lineal? Primero, es para proteger no a mi carga no lineal, sino al equipo que opera esta carga no lineal. En otras palabras, por ejemplo, en el caso de la gráfica, al motor. Cuando yo coloco un reactor a la salida de mi carga no lineal, es para proteger al motor de efectos como picos de voltaje, reducir el ruido que produce un motor. Algo que no les había comentado es que cuando el motor vibra, su giro no es totalmente circular. Uno de los efectos físicos bastante plausibles es el ruido. Es un ruido diferente al normal de trabajo que produce el motor. Cuando yo coloco un reactor a la salida del equipo que opera mi motor, el ruido que produce este disminuye significativamente. Adicionalmente, el colocar un reactor a la salida de mi carga no lineal produce que mi motor empiece a disminuir su temperatura de trabajo. Como nosotros hemos visto, los armónicos producen elevaciones de temperatura del motor que afectan su aislamiento. El colocar un reactor es una buena práctica para disminuir esa temperatura y por ende yo puedo aumentar la vida útil de mis equipos. Es interesante notar de que el reactor es un equipo de bajo costo, protege tanto a mi variador como a mi motor, a mi carga no lineal como a mi motor de efectos transitorios como picos de corriente o de voltaje, y es un equipo bastante simple, o sea, no requiere mantenimiento. El problema es que porque es de una característica básica y rudimentaria, este equipo no logra filtrar la mayoría de los armónicos. Un reactor se ha demostrado de que solo es eficaz cuando la corriente, acordémonos de que él empieza a operar cuando fluye corriente en sus bobinas y el reactor empieza a hacer su labor de filtrado más o menos entre el 70 y el 100% de su carga, cuando está
la corriente que está fluyendo a través de él está entre el 70 y el 100% de su carga nominal. Por lo tanto, es un equipo que es efectivo para filtrar armónicos, pero no limpia todo el sistema de los efectos de los armónicos. Además, estudios han demostrado que un reactor solo alcanza de reducir la contaminación armónica total en un valor del 30 al 35% de su carga total, lo cual es muy poco para lo que pueden producir los armónicos dentro de un sistema. La pregunta es, ¿cómo puedo hacer yo para poder eliminar una mayor cantidad de armónicos? Entonces, además del reactor, existe otro equipo que me puede ayudar a disminuir el efecto de la contaminación armónica. Ese equipo son los filtros. Los filtros como tal tienen dos familias, los filtros pasivos y los filtros activos. Vamos a ver un poco al detalle cada uno de ellos. ¿Qué es un filtro pasivo? Un filtro pasivo consiste en la adición de condensadores o de capacitores a un reactor. Tú puedes ver en la pantalla a mano derecha la figura clásica del reactor. Puedo retroceder. Esta es la figura de un reactor básico. Y aquí podemos ver que el filtro también consiste en un reactor. Pero ¿cuál es la ventaja o la adición que se le ha hecho? Que a este equipo se le conectan condensadores. En otras palabras, un filtro es un reactor básico más un condensador. ¿Por qué se hace eso? Porque de esta manera yo genero un circuito ERLC, o sea, resistencia, capacitancia e inductancia, que me permite a mí eliminar un mayor rango de armónicos, si se lo compara con su antecesor, el reactor. Este equipo, como hemos hablado, puede venir como filtro pasivo y filtro activo. Un filtro pasivo se lo denomina así, ya que está diseñado solo para un rango de armónicos. ¿A qué me refiero? Vamos a tratar el filtro activo para poder entender de mejor manera. Un filtro activo efectivamente también son reactores y condensadores muy similares a los que te trae un filtro pasivo. Pero ¿cuál es la diferencia? En el filtro activo existe un controlador que está constantemente monitoreando el sistema para detectar el valor o la cantidad de armónicos específicos que se encuentran en ese momento en el sistema y reconfigura la impedancia del filtro ingresando o sacando condensadores y reactores mediante equipos de conmutación rápida. ¿A qué me refiero? Cuando yo tengo una reactancia, una inductancia, una resistencia, yo tengo una impedancia. Eso todos los conocemos. Y de acuerdo al valor de la impedancia es la cantidad de armónicos que yo alcanzo a filtrar. Un filtro pasivo tiene un valor de impedancia fija, por lo tanto va a filtrar una cantidad o un valor fijo de armónicos. Un filtro activo es aquel que, de acuerdo a la contaminación armónica que hay en el sistema, reconfigura su impedancia, sacando o metiendo tanto condensadores como reactores para variar su impedancia al valor específico de armónicos que se encuentra en el sistema. Ahora, la característica de un filtro activo es que por los equipos que tiene que usar y la velocidad con que tiene que trabajar es un equipo costoso. Si lo queremos ver en una analogía dentro de la industria, ustedes deben de conocer los bancos de capacitores. Los bancos de capacitores sirven para estabilizar el valor de factor de potencia. ¿Cómo lo hacen? De acuerdo al nivel de factor de potencia que se encuentra en ese momento, ellos meten o sacan bancos de capacitores hasta llevar el factor de potencia a un nivel adecuado. El filtro activo realiza una función parecida, solo que en vez de sacar bancos de capacitores, saca tanto capacitores como reactores, dependiendo del nivel de armónicos que en ese momento se hallen en la línea. ¿Qué ventajas tiene usar un filtro pasivo? ¿Qué ventajas tiene usar un filtro activo? Bueno, con el filtro pasivo yo tengo un mejor manejo de la contaminación armónica si yo lo comparo con un reactor simple. Como valor agregado, por el hecho de que el equipo utiliza condensadores de potencia, un filtro pasivo también ayuda a mejorar un factor de potencia. La eficiencia de estos filtros se ha demostrado que está cerca del 99%. En comparación con los filtros activos, los filtros pasivos son mucho más fáciles de instalar porque utilizan menos capacitores,
generan menos calor, por lo tanto no utilizan ventiladores ni tampoco tienen resistencias de disipación, por lo tanto ocupan un menor espacio. En la mayoría de fabricantes de filtros, para valores menores de 103 amperios, un filtro activo solo requiere de un capacitor, mientras que los filtros activos requieren todo un banco de capacitores para hacer el mismo trabajo. Entonces, el cliente tiene que sopesar, de acuerdo a la situación que tiene su sistema, cuál sería la mejor alternativa, un filtro pasivo o un filtro activo. Nosotros, como Precisión, damos asesoramiento en cuál es de acuerdo a la situación real de su sistema, cuál es la mejor solución. Cabe destacar. Se le fue el audio, no se escucha nada. Estamos revisando. Buenas, por favor revisen el audio de la presentación, no se está escuchando nada. Bueno, parece de que alguien ha desconectado mi audio y voy a conectar nuevamente mi audio y les pido por favor vía mensaje que no me indiquen si pueden escuchar. Ok, me indican que ya mi audio ha vuelto a la normalidad, por lo tanto voy a repetir los últimos mensajes que di. Bueno, estamos en el tema de filtros activos y pasivos. De manera general, la diferencia es que el filtro activo puede reconfigurar su impedancia de acuerdo al valor armónico que hay en el sistema, mientras que el filtro pasivo tiene una impedancia fija durante todo el tiempo. Entonces, se podría ver como una desventaja que el filtro pasivo tenga una impedancia fija. Sin embargo, hay una alternativa intermedia, que es precisamente el capítulo que vamos a trabajar a continuación. Vamos a hablar acerca de la tecnología de impedancia adaptativa en filtros pasivos. ¿Qué es la tecnología adaptativa? Es un desarrollo que le permite al filtro pasivo adaptarse a las condiciones de carga en toda la curva de su equipo para protegerlo, optimizando el porcentaje de THD o de contaminación armónica total, o como dice la norma Total Harmonic Distortion, que se lo logra mediante los siguientes cambios constructivos en el filtro. Primero, existe una metodología de laminación específica. El ensamblaje del núcleo también es distinto y asimismo se tiene que utilizar hierro de grano orientado para poder lograr este efecto. ¿A qué me refiero? Nosotros sabemos de que un filtro tiene un núcleo metálico. Este núcleo produce una corriente de magnetización que en todos los equipos normales es fija, mientras que en un filtro adaptativo, debido a las características diferentes que tiene su núcleo, la corriente de magnetización se ve afectada por el nivel de corriente de carga que hay en la línea. En otras palabras, es una manera de cambiar la impedancia de un filtro pasivo
en consonancia con la carga que hay en el sistema. Repito, la tecnología de impedancia adaptativa es una modificación al filtro del a una modificación al núcleo del reactor que permite que la impedancia del mismo varíe de acuerdo a la carga del sistema. Podemos ver en la gráfica central, la flecha indica desde qué porcentaje de la carga el núcleo empieza a adaptar su reactancia para filtrar un mayor valor de armónicos. Esta es una alternativa o una propuesta intermedia entre el filtro pasivo y el filtro activo. Un filtro pasivo de impedancia adaptativa tiene la capacidad de variar su impedancia de acuerdo al nivel de carga que hay en la línea. Y esto se lo logra por los cambios que se realizan en el núcleo del mismo. En este momento vamos a ver un cuadro comparativo entre los filtros pasivos y los variadores o drives tipo AFE. Vamos a hacer una pequeña introducción. De todas las cargas no lineales que hay en el sistema, que son UPS, computadores, balastros, arranques suaves, etcétera, 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 dentro de la industria se ha comprobado o se ha demostrado que uno de los equipos que más contribuyen a la contaminación armónica son los variadores de velocidad. Varios de los compañeros que me escuchan conocen perfectamente qué es un variador de velocidad. Es un equipo que puede controlar la velocidad del motor a través de pulsos de frecuencia variable. ¿Cuál es el problema? Que precisamente eso implica inyectar al sistema una onda no sinusoidal y conocemos cuáles son los efectos de hacer esa acción. Entonces, dentro del sistema o los proveedores, dentro del mercado, perdón, los proveedores han desarrollado diferentes tipos de variadores de velocidad. Entre esos están los de 6 pulsos, 12 pulsos, 18 pulsos, 24 pulsos. ¿Y qué son los pulsos? Son los grupos de diodos que modifican la onda para poder variar la velocidad del motor. Adicionalmente, existe dentro del mercado unos variadores de una tecnología superior que se conocen como AFE. AFE son las iniciales del término Aptic Front End. ¿Qué significa? Que este variador, en vez de trabajar como pulsos, funciona como una fuente de corriente, de tal manera que entrega al sistema una onda muy cercana a la sinusoidal. Ahora, los equipos o los variadores de velocidad AFE pueden realizar la función de variar la velocidad de un motor sin entregar al sistema una onda de corriente muy distorsionada. ¿Cuál es el problema? El problema es el mismo que siempre surge en la industria, el costo de estos equipos. Estos equipos son relativamente más costosos que los variadores de velocidad estándar que funcionan con 6 pulsos, 12 pulsos, 18 pulsos, 24 pulsos. Entonces, ¿cuál es el ejercicio que queremos hacer en este momento? Queremos comparar cómo funciona un variador de velocidad de pulsos al cual le vamos a adicionar un filtro y lo vamos a comparar con el funcionamiento de un variador de velocidad tipo AFE, Aptic Front End. Muy bien. En la gráfica nosotros podemos ubicar en el eje de las Y la distorsión armónica total y en el eje de las X la carga del variador. O en otras palabras, cuánto porcentaje de corriente está entregando al sistema comparado con su valor nominal de trabajo. No sé si soy claro. Repito, o en la gráfica que ustedes tienen en la parte derecha superior de la pantalla, tenemos en el eje vertical el nivel de contaminación armónica o Total Harmonic Distortion, en este caso de corriente, y en el eje horizontal o de las X vamos a establecer el porcentaje de carga del variador.
La línea negra recta que ustedes ven en pantalla representa el límite que establece la norma IEEE 519. La norma IEEE, cuando estamos hablando específicamente del caso de variadores de velocidad en el sector industrial, recomienda que el nivel de contaminación armónica o total harmonic distortion siempre permanezca por debajo del 5% de la carga del sistema para poder garantizar que los equipos van a trabajar en condiciones aceptables. Entonces podemos dar cuenta que aquí tenemos dos curvas. La línea continua representa al nivel de contaminación armónica que suministra un variador de velocidad de 6 pulsos al cual se le ha agregado a su salida un filtro pasivo de armónicos. Y la línea punteada, o me expreso de mejor manera, la curva punteada representa el nivel de armónicos que inyecta el sistema un variador tipo AFE. Entonces podemos ver en el osciloscopio que se encuentra o en la gráfica sacada a través de un osciloscopio en la parte derecha inferior de sus pantallas la curva o la onda de corriente que integra o que entrega cada uno de estos dos equipos. A mano izquierda, ustedes pueden ver la onda sinusoidal que entrega el AFE y a mano derecha pueden ustedes ver la onda sinusoidal que entrega un variador de 6 pulsos al cual se le ha adicionado un filtro. ¿A dónde es que quiero llegar, estimados compañeros? El utilizar filtros en la industria es una buena alternativa, porque como pueden ver en las gráficas y en la curva de rendimiento, tiene una acción de mejorar la forma de onda de la corriente que entregan los variadores. Adicionalmente, en la fotografía que ustedes tienen a la izquierda, podemos darnos cuenta que la diferencia en tamaño de los equipos también es apreciable. Ustedes tienen en pantalla la fotografía de un variador de velocidad, sin especificar la marca, de 20 caballos de fuerza y de tecnología AFE. Al lado de ese variador, ustedes pueden ver un equipo que funciona a 6 pulsos de 30 caballos de fuerza. La diferencia en tamaños, a pesar de que el variador de AFE es de menor potencia, es precisamente por la tecnología que requiere el variador para poder entregar una onda sinusoidal. Y en la parte inferior derecha pueden ustedes apreciar un filtro de los que nosotros suministramos. ¿Cuál es el tema? El variador de 6 pulsos más filtro ocupa un espacio menor que su similar en AFE y adicionalmente es una solución más económica. Sin embargo, quiero dejar en claro de que el AFE tiene muchos valores agregados a diferencia del variador de 6 pulsos. ¿A qué me refiero? Con un variador tipo AFE yo puedo hacer efectos regenerativos, o sea, yo puedo reutilizar la energía residual de mi sistema. Aunque eso no es el motivo de esta presentación, sí quiero dejar en claro de que el estudio que estoy presentando solo es enfocado al nivel de contaminación armónica, pero un variador AFE tecnológicamente ofrece mucho más alternativas y es muy superior a un variador de 6 pulsos, de 12 pulsos, o mejor dicho, que funcione con tecnología de pulso. Lo único que queremos demostrar es que el uso de filtros armónicos aplicado específicamente al uso de variadores es una buena alternativa y a la vez económica. Con respecto a lo que son filtros, nosotros como Precisión tenemos una amplia gama de filtros de acuerdo a las necesidades que se presenten en el mercado con nuestros clientes. Podemos nosotros suministrar filtros tanto con envolvente para uso exterior, ya sea en norma americana, NEMA 3R, NEMA 1, NEMA 1G, o en norma europea, IP62, IP41, IP20. La ventaja que nosotros ofrecemos es que estos equipos vienen con una envolvente normada. Asimismo, podemos suministrar filtros de armónicos sin envolvente y que sean determinados para instalar en los tableros ya existentes de nuestros equipos. Yo quiero hacer una gran diferencia. Cuando uno utiliza un filtro armónico para proteger un variador,
para proteger un UPS, un transformador o cualquier sistema eléctrico en general, se los denomina filtros de uso general. Pero específicamente cuando yo quiero utilizar un filtro armónico para proteger un motor, sigue siendo un filtro armónico, pero tiene unas características específicas con respecto al motor. Por lo tanto, en la línea superior ustedes ven la denominación HF, o sea, Harmonic Filter. Estos tres de aquí son filtros de armónicos de uso general. En la línea que le sigue, siguen siendo filtros armónicos, pero son específicamente utilizados para la protección de motores. Por eso ustedes pueden ver en el recuadro que son filtros MP, o sea, Motor Protection. Estos filtros tienen en cuenta no solo las características del motor eléctrica, sino mecánicas como vibración, temperatura y un fenómeno muy importante que solo se da en el tema de motores, el cable. Para poder energizar un motor, yo necesito un conductor eléctrico que lleve la energía al mismo. En la topología del sistema, este conductor también se convierte en un actor del sistema, ya que cuando lo energizo, tiene naturaleza resistiva y capacitiva, la cual se vuelve mucho más fuerte mientras más largo sea el conductor. En otras palabras, la distancia entre el motor y mi fuente, que yo la uno a través de un conductor, se ve afectada mientras más larga sea. En otras palabras, mientras más conductor o el conductor es más largo o tiene que recorrer una distancia más larga para suministrar la energía a mi motor, el efecto de la presencia de armónicos en ese sistema es mucho más fuerte. Por lo tanto, el filtro que yo voy a utilizar para revertir esa situación tiene que cumplir ciertas características específicas, a diferencia de un filtro armónico estándar. Entonces, en la línea en medio, ustedes pueden ver nuestros equipos que están diseñados específicamente para esos casos, para proteger motores que son alimentados con líneas largas de conductores. Y por último, nosotros tenemos lo que son RZ, así denominamos a nuestros reactores o a nuestras reactancias inductivas, para proteger, como ya hemos visto, casos específicos de balastros, UPS, de picos, sobrevoltaje, de sag, suel. Y por último, nosotros podemos hacer tanto el filtro armónico estándar, la protección específica de motor o un reactor para casos específicos de cada cliente. Llámese lugares de clasificación explosiva, lugares que tienen alta condensación, lugares que tienen altas temperaturas. Algo que hay que tomar en cuenta de los reactores y de los filtros es que los armónicos que ellos atrapan los disipan o los eliminan quemándolos en su campo magnético o en sus conductores. Esa es básicamente la función de estos filtros, que el armónico que produce altas temperaturas en los motores, transformadores, condensadores, todo lo que hemos visto, en vez de que se quemen en nuestros equipos, los filtros lo que hacen es que se quemen en sus propios campos magnéticos o sus propios conductores. Por lo tanto, son equipos que cuando están funcionando van a generar calor. Hay situaciones en donde si mi tablero ya tiene altas temperaturas, el ingresar filtros armónicos va a contribuir a que esa temperatura se eleve. Y como lo decía un profesor que tuve en la universidad, la fiebre de los equipos es el peor enemigo porque disminuye su vida útil. Entonces, en esta última parte que estoy señalando con mi cursor, nosotros tenemos la capacidad de suministrar soluciones específicas cuando tenemos este tipo de problemas del cliente, sobre temperatura, disipación de calor, etcétera, etcétera, etcétera. Por último, para finalizar, vamos a ver algunos ejemplos del uso de filtros, y bueno, ahí está incorrecto, de filtros y de reactores para proteger mis equipos. Un filtro, un reactor, yo lo puedo poner antes o después de mi carga no lineal. En este caso, en pantalla ustedes tienen un variador de frecuencia porque esta es una carga no lineal por excelencia. Utiliza semiconductores para poder realizar su trabajo. Entonces, el filtro yo lo puedo ubicar antes o después del equipo, teniendo en cuenta que si lo coloco antes, lo que estoy haciendo es proteger mi variador, y si lo coloco después, es para proteger mi motor. Cuando yo utilizo filtros armónicos, el efecto es muy similar. Si lo coloco antes, en primer lugar tengo que entender que utilizo un filtro de uso general
Y lo que hago es proteger mi variador de los armónicos que vienen de mi sistema eléctrico. Pero si coloco el filtro después de mi variador o de mi carga no lineal, lo que voy a hacer es proteger mi motor. En este caso, por el hecho de ser motor y lo que hemos conversado anteriormente, se tiene que utilizar un filtro específico para estos casos. Otra aplicación interesante es que cuando se trata específicamente el tema del motor, existen varias situaciones que se pueden presentar en mi industria. Por ejemplo, puedo tener un motor que está ubicado a largas distancias de mi variador de velocidad. Entonces, de acuerdo a la distancia que tiene mi conductor, yo voy a necesitar a mayor distancia un filtro de mayores prestaciones. Nosotros tenemos la solución para esos casos. Hay casos en donde el motor funciona a un nivel de tensión distinto al del variador. Entonces, para poder operarlo, existe en ciertas industrias la práctica de poner un transformador en medio, ya sea un transformador elevador o un transformador reductor, que son muy pocos los casos. En este caso, si yo quiero utilizar un filtro, tiene que ser un filtro especial que tenga la capacidad de trabajar con el transformador, el conductor y el motor. Esa es una de las razones por las cuales cuando se trata de proteger un motor, yo tengo que utilizar un filtro no estándar, sino específico para estas ocasiones. Tercero, puede darse el caso que yo quiero proteger con mi filtro varios motores. Eso se llama una aplicación multimotor. Yo puedo hacer esa situación, pero necesito un filtro pasivo o activo específicamente dedicado para ese tipo de aplicaciones. Cabe destacar que nosotros como Precisión tenemos experiencia y casos de éxito aquí localmente de cada una de las situaciones que ustedes ven en pantalla. Conocemos y tenemos el equipo para cada una de estas aplicaciones. Otra aplicación para los filtros pasivos. ¿Se acuerdan que hemos hablado que el primer caso era para un motor cuya distancia con respecto al variador es larga? Entonces aquí podemos ver un caso específico, obviamente en norma americana, expresado en pies. Cuando mi distancia entre el variador y el motor es entre 0 y 300 pies, más o menos 100 metros, es un equipo específico el que yo utilizo. En este caso, nosotros recomendamos el uso de un reactor. Cuando el valor de distancia del cable entre el motor y el variador es superior a 300 pies y menor a 1000 pies, ya no puedo utilizar el reactor porque, como pueden ver en la gráfica del osciloscopio, su efecto es más nocivo. Por lo tanto, tengo que utilizar un equipo mucho más dedicado, en este caso un filtro específico de VDT. Y cuando existen casos en el mercado, su distancia del conductor supera los 1000 metros hasta los 15.000 pies, perdón, los 1000 pies hasta los 15.000, son más o menos unos 3000 metros mal contados. El equipo que yo tengo que usar es totalmente diferente a los anteriores. Es un filtro pasivo o activo también específico para este tipo de aplicaciones que me asegure que la onda sinusoidal que le llegue al motor sea lo más cercano a una sinusoide. Entonces, con esto, espero de alguna manera haber podido atender o colaborar con un mejor conocimiento con respecto a el origen de los armónicos, sus causas o los daños que produce en la industria y qué son las acciones que yo tengo que hacer para disminuirlo. Vamos ahora a recomendar, si ustedes tienen alguna duda, consulta o proyecto, nosotros los podemos colaborar. Cualquier consulta puede hacerla al correo ventas@precision.es. Ahí tenemos todo un cuerpo de comerciales que estarán dispuestos a atenderlos en sus diferentes necesidades. Entonces vamos ahorita a proceder a responder algunas preguntas. Me dispensan un ratito que estoy descargando el bloque de preguntas para poderlas atender de acuerdo al orden de llegada. Por favor, ayúdenme con unos minutitos.
Mis estimados compañeros, entre el bloque de preguntas que yo tengo, el señor Omar Rocha nos consulta, ¿cuál es el fin de minimizar los armónicos? A ver, a mí siempre me gusta usar las analogías normales o cotidianas que nosotros tenemos. Cuando uno se va a hacer un examen médico, el doctor le dice que no es malo tener colesterol, no es malo tener triglicéridos, no es malo tener azúcar, siempre y cuando se mantengan dentro de los valores permitidos. Y el problema surge cuando esos niveles sobrepasan los valores permitidos. Con los armónicos sucede lo mismo. Armónicos yo siempre voy a tener el sistema porque ya todo el mundo utiliza semiconductores. El problema no es ese, el problema es que la cantidad de armónicos que yo tengo en mi sistema o en la alimentación de mi sistema esté dentro de los valores permitidos que me aseguran que mis equipos van a operar normalmente. ¿A qué me refiero? Cuando yo tengo armónicos y su nivel de contaminación es superior al valor permitido, es que en mi industria se van a presentar todos los problemas que hemos mencionado a lo largo de esta charla. Pero cuando tengo armónicos dentro de los valores normales, yo puedo estar confiado que mi equipo va a laborar en situaciones relativamente aceptables. Tenemos otra pregunta. El señor Godoy, ¿el reactor antes del variador de frecuencia puede servir para que las armónicas no afecten a la red aguas arriba? La respuesta sencilla es no. Pero la explicación es de que el filtro lo que hace es eliminar los armónicos que van desde la fuente hacia el variador. Por lo tanto, la protección que yo logro con mi variador es hacia el variador, no hacia la fuente. Para poder filtrar o si la necesidad es eliminar los filtros que van hacia mi fuente, en primer lugar no se los debe de colocar antes del variador, sino a la entrada del transformador. Eso ya es otro concepto, pero la pregunta es interesante. Cuando yo coloco un filtro en un variador es para proteger específicamente el variador, no mi sistema. Tengo otra pregunta, el señor Carlos Verdugo. ¿La denominación de la familia de filtros HF, MP y RZ es estándar para cualquier marca? Bueno, la denominación HF, MP y RZ es una denominación que nosotros utilizamos como precisión. Y básicamente con eso distinguimos la naturaleza del equipo. Ya sabemos que para proteger un equipo podemos utilizar reactores y filtros. Simplemente lo que hacemos es diferenciar si el equipo es un filtro armónico, una protección de motor o una reactancia. La verdad desconozco si otras marcas o nuestra competencia utiliza la denominación. Es algo que nosotros internamente utilizamos simplemente para diferenciar la naturaleza del equipo que estaríamos suministrando. El señor Marcos Llerena. Para el caso de variadores, lo recomendable sería filtros activos. Mi recomendación como técnico y en base a la experiencia que tengo es que un filtro activo, debido a sus costos y a sus prestaciones, no se lo utilice para proteger un variador en específico, porque saldría muy costoso. Sería lo ideal, pero sería muy costoso. Un filtro activo es para proteger una industria en total, porque el variador como tal no presenta muchas fluctuaciones en su carga a lo largo de su trabajo. Pero una industria como si, esa industria sí, debido a que tiene mayores procesos, mayor complejidad, su nivel de contaminación armónica es variable con respecto al tiempo. Y ahí sí vale la pena pensar en un filtro activo. Por sus características, por sus prestaciones y por sus costos, mi recomendación es que el filtro activo se lo utilice para proteger un área o una planta, más no un equipo en específico, en este caso un variador. Para un variador es una solución mucho más económica el utilizar un filtro pasivo dedicado. Mis estimados colegas, se quedaron algunas preguntas las cuales nosotros trataremos de absolver vía correo electrónico. Por lo tanto, yo les quiero agradecer la presencia de ustedes.
la atención que nos han brindado y estamos dispuestos y listos a poderlos atender en cualquier necesidad respecto a este tipo de particularidades que hemos estudiado más adelante. Como les dije, nuestro correo es ventas@precision.es y estamos atentos a poder absolver cualquier duda o proyecto que ustedes tengan con relación a filtros armónicos. Bueno, cuídense mucho y que tengan un excelente día.